Hola queridos estudiantes, espero estén muy bien. Vamos a continuar con la clase del proceso sancionatorio ambiental. Estas diapositivas, como ven, tienen el número 2 al lado para que las identifiquen con las de la semana pasada, que era en la primera clase. Al final de esta presentación van a encontrar la pregunta del foro correspondiente a estas 2 semanas. Y ya en el programa solo nos queda la semana 16, que fue de todo el tema de energías renovables. Generalmente eso se hacía con unas presentaciones en grupo, lo cual en este marco pues está un poquito complicado. Sin embargo, vamos a ver cómo lo organizamos. Continuando con la tabla de contenido que habíamos presentado, ya hemos visto los temas del 1 al 4 y ya vamos a terminar con el tema del 5 al 11. En la presentación pasada les estaba, haciendo referencia a varios de este proceso que son muy interesantes y que lo hacen complejo y rico en integración de conocimientos jurídicos. Cualquier persona puede intervenir en el procedimiento. Recuerden que estamos hablando de derechos colectivos, del interés general. Esto faculta a cualquier persona a que intervenga para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente. Esto se puede hacer en cualquier instancia, en cualquier momento después de iniciado el procedimiento. También es curioso que tengan en cuenta que se pueden hacer visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. Entonces, es para que se hagan una idea de cómo se construye el proceso, cómo se construye el agente probatorio, que si bien es cierto, vamos a ver más adelante, se otorgan 20 días para las pruebas, pues generalmente estas pruebas técnicas se demoran más de 20 días en obtenerse, en generar resultados. Y por ejemplo el tema de probar el daño ambiental, que ha sido una gran discusión. ¿Cómo pruebas el daño ambiental? Tenías que tener una línea base, ¿se acuerdan lo que hemos hablado tanto en clase? ¿Cómo sé qué había antes para poder determinar que en este momento eso se modificó a causa de la actuación del investigado? Quiero también que tengan presente el tema de la cesación del procedimiento. Entonces dice la ley 1333 que cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo 9, será declarado mediante acto administrativo motivado y se ordenará el cesar todo procedimiento contra el presunto infractor, el cual debe ser notificado. La cesación del procedimiento solo puede declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto en el caso de fallecimiento del infractor. Varias precisiones. Las causales señaladas en el artículo 9 son la muerte del investigado cuando es una persona natural, inexistencia del hecho investigado, que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor y que la actividad esté legalmente amparada y o autorizada. Contra la decisión de cesar el procedimiento procede el recurso de reposición. Importante que tengan en cuenta el tema de que solo se puede hacer antes de el auto de formulación de cargos. Ahora sí, seguimos con de las medidas preventivas después de la iniciación del procedimiento sancionatorio. Tenemos la formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. Entonces aquí vemos que tenemos dos situaciones. Uno, infringir la norma y dos, causar un daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado.
El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor. Nótese que hasta la presente hablamos de presunto infractor porque aún no se ha determinado la responsabilidad. Igualmente, esta disposición de la ley 1333 que hace referencia a la individualización de las normas ambientales que se estiman violadas no se debe tomar a la ligera. Es un ejercicio dispendioso que cae en cabeza de la autoridad ambiental y que define desde este momento la nulidad o no del proceso, porque si la autoridad ambiental no hace una labor juiciosa y exacta de la individualización de estas normas, luego remediar este error o esta falencia puede costarle la nulidad del proceso. Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento sancionatorio ambiental se considera en el efecto devolutivo. Vamos ahora a los descargos. Entonces, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, el presunto infractor puede presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. Los gastos que ocasiona la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite. Tengamos en cuenta que esta etapa del proceso, la de descargos, es una etapa muy importante que yo aconsejo siempre a mis clientes ejercer. ¿Por qué les hago esta claridad? Porque antes muchas personas creían que no actuando iban a lograr alguna clase de eximiente de responsabilidad. Y bueno, nada más alejado de la realidad. Se debe ejercer los derechos de debida defensa, garantías procesales en esta etapa. Pasamos a la práctica de pruebas, que ustedes pueden ver en el diagrama del proceso en la primera presentación que hicimos. Entonces, esta práctica de pruebas lastimosamente ha sido tomada a la ligera por los usuarios, por la autoridad ambiental, a lo largo de estos 10 años, un poco más. Sin embargo, cada vez cobra más importancia. Las discusiones se han llevado a sedes judiciales porque las autoridades ambientales en la mayoría de casos se han negado a tener una unidad probatoria, a aplicar todos los postulados del Código General del Proceso y se violan de manera sistemática cantidades de garantías, y aquí es donde está nuestra labor como asesores, como representantes, como apoderados, de ejercer y exigir realmente la aplicación de estos derechos. Entonces, bueno, lo que dice la ley: la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieran sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de 30 días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y hasta por 60, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas. Estos términos, nuevamente, por lo menos en CDC casi nunca se cumplen, siempre toman muchos días más. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas, procede el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente podrá comisionar en otras autoridades la práctica de las pruebas decretadas. Esto es muy interesante, ya porque ya vimos que pueden ser muy técnicas y deben de ser practicadas por los profesionales idóneos para tal fin. Esta etapa, el acto de conclusión. El Código General del Proceso la trae, pero pues las autoridades ambientales han decidido negarla sistemáticamente. Sin embargo, desde el 2018, finales, la ANLA y Ministerio, Ministerio conceptuó en contra, pero la ANLA la aplicó, la concedió justo en un pleito, adivinen de quién: Anglo Gold Ashanti. Pues no es sorpresa que lo haya aplicado con esta gran empresa que tiene su pool de abogados para lograr esto.
Eso es chévere. Lo no tan chévere es que las otras autoridades ambientales no haya una unidad normativa. ¿Se acuerdan lo que veíamos en todo el tema de competencias, algunas reformas que se quieren hacer? Porque entonces cada autoridad ambiental regional pues es autónoma para aplicarla o no según ellas, lo cual pues jurídicamente en mi concepto es un absurdo. Pero bueno, esa es la realidad. Entonces en este momento, por ejemplo, CBC, que es la que a mí más me toca, pues hace 5 meses decidió iniciar a conceder esta etapa, pero pues llevamos más de 10 años negándola, ¿no? Entonces, pues muy interesante. Por eso las pongo aquí con signo de interrogación, porque no está en su flujograma, ya que no la dan aplicado de manera sistemática, pero ustedes claramente la pueden solicitar vía tutela. Bueno, ahora vamos a la calificación de la falta. Entonces, vencido el periodo probatorio, recuerden, ¿no? Entonces se inicia, se formulan cargos, se presentan descargos, se abre el periodo probatorio, se cierra el periodo probatorio, se cierra por medio de un auto que se llama cierre de investigación. Ese auto se comunica, los notifica, y entonces la autoridad ambiental, como proceso interno, realiza la calificación de la falta. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. ¿Qué ven aquí ustedes? De curioso. Dice violación de la norma ambiental, no hablamos de daño ambiental. Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en el artículo 8 y 22 de la presente ley con respecto a alguno o alguno de los presuntos infractores mediante acto administrativo debidamente motivado, se declarará a los presuntos infractores según el caso exonerados de toda responsabilidad y de ser procedente se ordenará el archivo del expediente. Les invito a consultar la ley. Ahora vamos a ver las sanciones. Entonces, bueno. Determinada la responsabilidad, calificada la falta, que ya en 2 diapositivas vamos a ver cómo el Ministerio de Ambiente elaboró y publicó una fórmula matemática con 27 variables para calificar la falta. Entonces, bueno. Estas sanciones que vamos a ver pueden ser principales o accesorias y estos son los tipos de sanciones que se impondrán de acuerdo a la gravedad de la infracción, que la fórmula que vamos a ver trata de mermar el componente subjetivo en el tema, pero pues la verdad sí conserva un componente subjetivo bastante alto. Multas diarias de hasta por 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, diarias, ojo, pueden ser sucesivas. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio, esta la gente le teme muchísimo con esta causa. Revocatoria o caducidad de la licencia ambiental, autorización, concesión, permiso, registro, pues esto es equivalente a cerrar su operación económica, entonces también le temen bastante. Demolición de obra a costa del infractor, esta mejor dicho es temida, no la aplican mucho. De hecho, yo me gané la lotería con un cliente que justo le ordenaron este tema en el Valle del Cauca y pues ha sido, digamos que, un aprendizaje para todas las partes porque como la CBC no la había aplicado mucho esta sanción, pues estamos todos aprendiendo en el tema. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres, exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. Esto sí se usa mucho y tiene el tema pues de que la autoridad ambiental entonces pasa a ser la cuidadora de lo que sea que decomisar. Entonces pues esto es todo un tema. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestre, ya vimos también lo difícil que es entonces restituir estos especímenes a sus hábitats. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. Yo peticioné hace 2 años a las autoridades ambientales, varias del país, sobre la aplicación de esta sanción, porque
en toda mi experiencia, a mí no me ha tocado ningún cliente que le impusieran esta sanción. Y bueno, me causó mucha curiosidad y efectivamente entonces me di cuenta que las autoridades ambientales que la imponen son la minoría, que es completamente subjetivo el tema, y que no hay una reglamentación al respecto para imponerla. De hecho, una de las razones o justificaciones que en su momento me contestó una autoridad ambiental era que ellos no podían hacer uso de esta sanción porque el ministerio no había reglamentado cómo imponerla, que ellos no podían hacer uso de ellas. Luego otras personas que también estaban investigando el tema, pues eso fue sujeto de discusión y digamos que la conclusión a nivel académica que se llegó es que eso no es una justificación suficiente para no usarlo. La ley no dice que el funcionario público debe de abstenerse de su aplicación hasta tanto no esté reglamentado. Entonces, bueno, esto es más como por un tema de que no genera pues ningún recaudo y más bien sí genera unas obligaciones a cargo de la entidad, de la autoridad ambiental, de seguimiento y de planificación del trabajo comunitario. Lastimosamente no se aplica, a mí me encantaría que se aplicara más, sobre todo para temas de educación ambiental, campesinos, etc. Bueno, la imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Es súper importante también esto porque muchas personas cuando consultan a un abogado le dicen, bueno, listo, entonces yo pago la multa o hago lo que me ordenan y sigo por la misma, sigo realizando mi actividad, así genere, digamos, que esta infracción la norma. Pues no. Aquí está claro y la ley lo trae, que no exime al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por autoridad ambiental competente, debe de restaurar en el caso de que tenga que restaurar los recursos naturales y el paisaje. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiera lugar. Sobre todo en este punto, a las personas neófitas para este campo, les genera una gran sorpresa porque piensan que solamente con el proceso sancionatorio ambiental en sede administrativa queda solucionado todo el tema de lo que sea que hayan hecho y en realidad el alcance de estas acciones que infringen la norma ambiental es mucho mayor y como les he sido tan empática a lo largo del semestre y en este tema es transversal, entonces usted puede tener responsabilidades civiles, penales y disciplinarias. Lo que les comenté sobre la reglamentación del Ministerio de Medio Ambiente a las sanciones que proceden, lo encuentran en la resolución 1036 del 2010. Esta resolución fue suspendida por las altas cortes, luego fue nuevamente, digamos que, ingresada al ordenamiento jurídico. Y básicamente aquí el gobierno nacional definió los criterios para la imposición de las sanciones, definiendo atenuantes y agravantes, a los que les interese también eso lo encuentran en los primeros artículos de la ley 1333, y establece que se tendrán en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del infractor. Entonces, por ejemplo, su nivel de CISBEN, el capital de la empresa, cuando es persona jurídica. Los criterios son 6, sí, no me equivoqué, y son beneficio ilícito, si usted obtuvo un beneficio ilícito con la conducta o omisión que infringe la norma, factor de temporalidad, por cuánto tiempo realizó esta conducta u omisión, grado de afectación ambiental y o evaluación del riesgo. Esto ha sido sujeto a toda la discusión técnica que ustedes quieran, porque entonces cómo se evalúa esto, cuáles son las pruebas, cómo se prueba, cómo se determina. Bueno, circunstancias agravantes, atenuantes, lo que les comenté que pueden revisar en la ley. Entonces, por ejemplo, si usted compensó, si usted informó a la autoridad antes del auto de inicio, en este momento no me acuerdo de las otras. Costo agravantes si usted es reincidente, si usted está dentro de un área protegida, son 3 y 3 creo. Costos asociados, entonces si usted por ejemplo está captando agua de una fuente hídrica, sin el permiso, sin la concesión de aguas, la concesión de aguas tramitarla tiene un costo generalmente entre 1,5 millones y 2 millones de pesos, entonces ese sería el costo asociado, lo que usted dejó de pagar
para obtener la autorización legal. Y capacidad socioeconómica del infractor. Este hace referencia a lo que les comenté, al nivel de SISBEN reportado o al capital pagado de la empresa y el número de empleados que ésta reporte. Bueno, otro tema aquí que no se los mencioné porque no hacía parte de su programa, pero para que sepan, existe el Registro Único Nacional de Infractores Ambientales, y por ejemplo para las empresas que licitan con el Estado, pues esto les resta puntos, es una sanción, ya que pues esto habla de su nombre, de su responsabilidad social y ambiental empresarial. Entonces, bueno, de hecho, dependiendo de la gravedad, usted puede quedar, digamos que impedido por un periodo de tiempo para contratar por el Estado en ciertos términos de reserva. Ahora sí, venimos al foro de estas 2 semanas. Esto es para su asistencia, para las personas que me han preguntado que si esto les da nota. No, señores, esto es solamente para verificar la asistencia de a clase. Entonces, bueno, el caso es el siguiente, es consultar el caso sobre la orden de demolición emitida por la CAR a las casas ubicadas en los cerros orientales, las que están en las reservas, entre otros en este enlace. Entonces aquí les traigo pues un súper resumen. Les recomiendo uno, consultar este y consultar otros, y comparta su opinión al respecto. Entonces ya saben la metodología, tienen 24 horas. Que estén muy bien, nos vemos la otra semana.